Bueno, buenas tardes, vamos a continuar. Vamos a ver un tramo de lo que son las arritmias más frecuentes en niños. Creo que por ahí ya vieron el tema de RCP y asistole y las demás. Si me meto un poquito, voy a saltármelas un poquito para no ser un poco repetitivo. En realidad yo me voy a enfocar a lo que son bloqueos y algunas taquicardias supraventriculares, que son muchas las veces dolores de cabeza y hay confusión y dudas. Y pues vamos a comenzar. Entonces, recordar nada más cosas tan básicas, porque de hecho una pregunta del Ceneval fue esta, es decir, la onda tal corresponde a tal, etcétera, y muchas de las veces no sabemos a qué corresponden. Entonces, todo el electrocardiograma inicia con una onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas. Luego viene el intervalo PR, que aquí está ilustrado. Retardo del impulso en el nodo aurículo-ventricular. Hay un segmento QRS que corresponde a la despolarización de los ventrículos. Y la onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, obviamente en todo trazo de electrocardiograma ustedes lo van a ver, ya saben ustedes cómo interpretarlo, los cuadritos, los voltios, los milisegundos, etcétera, ¿no? Ya lo habíamos dicho, no nada más ver parte de la fundamental, la interpretación, pues el eje frontal de QRS, cómo se calcula. Otra tablita muy similar a la que les presenté, de que de manera inicial al momento de nacer, en los primeros meses el eje está desviado a la derecha y conforme va creciendo el niño, pues va haciéndose a la izquierda. Después de los 3-5 años, el eje es muy parecido al del adulto. Entonces, ¿cuáles son las características que diferencian el electrocardiograma del niño al del adulto? Y eso hay que tenerlo en contemplación para la interpretación. Obviamente, cardíacas. Las frecuencias cardíacas son mayores entre más pequeño es el bebé, y conforme van creciendo, pues van disminuyendo. Todos los periodos y los intervalos son más cortos que en el adulto. Llámese el intervalo P, el intervalo QT, etcétera. Para todo esto hay valores, no tiene caso que lo mencionemos. Hay valores de acuerdo a la edad, incluso hasta por derivaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren valorar, no sé, hipertrofia ventricular izquierda en el adulto, pues ustedes sacan el índice de Sokolov y otros índices y puede dar una posibilidad. Aquí son valores en base a lo que son los voltios de los B5 y B6 y están bien graficados por edad, lo pueden encontrar en tablas, etcétera, que no es motivo de revisarlo. Eso ya es un estudio especializado. Y recordarles que en el niño principalmente hay dominio del ventrículo derecho en neonatos y lactantes, como es el electrocardiograma, que es un electrocardiograma normal de un recién nacido de 2 meses, en donde el eje está a la derecha, recordar de 1 negativo, y el ABF positivo. Okay. El ABR casi isodifásico, entonces tiene un eje de más 120 más o menos, que es normal para un lactante de 2 meses de edad. Y bueno, aquí está ejemplificado a más no poder, pero para que ustedes lo chequen, pues tiene predominio de cavidades derechas, B1, B2. ¿Ok? Entonces, este es un electrocardiograma normal de un lactante de 2-3 meses, pero si ustedes se los toman ya un niño de 5 años, pues ya no es normal. Entonces, varía mucho de acuerdo a la edad. Nuevamente, importante, también se modifica en los niños la colocación de los electrodos un poco. Si ustedes colocan un electrodo de manera en lugar no correcto, muy distante o muy corto, puede dar falsas impresiones, ya sea de hipertrofias ventriculares. Entonces, sí hay que tener ciertas precauciones en tomar el... Y bueno, aquí hay una ejemplificación de los diferentes ejes. Este ya es un esquema un poco más avanzado donde se utilizan para estudios electrofisiológicos y detección de algunas arritmias. Representan principalmente los vectores de despolarización. Prácticamente son un ejemplo muy claro y similar al triángulo de Einthoven. No voy a meter mucho, pero bueno, aquí está el eje eléctrico a la derecha. Aquí está superior a la izquierda, que generalmente lo vemos en pacientes, por ejemplo, con atresia tricuspidia y en pacientes con canal atrioventricular. Es muy raro que tengamos un eje entre 0 y -90.
Y si ustedes ven un electrocardiograma entre 0 y menos 90, en un niño con Down, cuidado, puede ser un canal atrioventricular. O en pacientes cianóticos puede ser una atresia tricuspidia. Claro, si ustedes tienen un niño con escoliosis o deformidad torácica importante, hay una modificación del eje del QRS, como no tienen ni idea, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha, puede estar negativo, etc. ¿Okay? Deformidades torácicas también modifican el eje del QRS en el electrocardiograma. Y bueno, vamos a comenzar con los casos clínicos. Son pocos. Una niña de 12 años, previamente sana, referida a la consulta de pediatría por la presencia de una arritmia. La interrogan y entre la mamá y la niña de 12 años refieren 2 episodios en los últimos 10 meses de cefalea, visión borrosa, palidez e hipersudoración, sensación de debilidad muscular y mareo, y niega síncope. A la exploración física le toman un electrocardiograma, 65 latidos por minuto, una TA de 95-65. Recordar que la TA se modifica en los niños por la edad, por el sexo y por la talla. Y ya existen gráficas de la Academia Americana de Pediatría, muchas sociedades. Frecuencia respiratoria de 21, saturación de 95. Y a la exploración física, pues fuera de la arritmia, ustedes no le escuchan absolutamente nada. Pero entonces ustedes ya le toman su electro y les llega con el electrocardiograma. Es un dedo largo, corto, y esa es la principal deficiencia, ventajas y desventajas del electrocardiograma. ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas que es un estudio muy fácil y asequible. Doctor Sil o en Farmacia La Piedad o donde quieran hay un electro. Es poco invasivo. Me refiero pues que no duele ni nada, cuesta trabajo en los niños y se mueven bastante, por supuesto, y es barato, de 200 hasta 400, 500 pesos, dependiendo. En el Lomas 800, pero bueno, ahí no es tan barato nada. Pero es muy barato. ¿Okay? Desventajas. La principal desventaja del electrocardiograma es que le ve la actividad del corazón en reposo y que solamente ve la actividad por un corto periodo de tiempo. 10, 15 segundos. Tramita menos de 5 segunditos, quizás. Okay. Y eso hace un reto diagnóstico las arritmias. No nada más en el niño, en el adulto. No tanto porque son más frecuentes, pero en el niño son intermitentes. Y puede haber 2 o 3 días que no tengan nada y que al cuarto día tengan y les dure 10 segunditos y se les quite. Entonces, algunas veces podemos tener electrocardiogramas normales, Holter normal, segundo Holter normal, tercer Holter normal, cuarto Holter normal, y de repente llega la niña en taquicardia y hacemos el diagnóstico. Es fácil. Entonces, es un trazo, un electrocardiograma de corta duración, pero con eso, con los datos clínicos de la niña, pues ya tenemos el diagnóstico. Me regreso para que los vean. El trazo del D2. Y ponemos más que en el D2 porque si pongo todo el electro no se alcanza a ver todo, ¿eh? Que son figuritas muy pequeñitas. ¿Algún voluntario? Por allá. ¿Tu nombre? Me recuerda Francisco, ¿verdad? Francisco. Por acá Francisco dice que es un bloqueo de primer grado. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿quién está de acuerdo que es un bloqueo de primer grado? A ver, levante la mano. Uy, muy poquitos. Ok. Entonces, ¿es un bloqueo de primer grado? O bueno, puede ser un bloqueo de primer grado. Pues entonces, ¿qué es? Y lo pongo como primer caso porque es lo más frecuente que vemos y que nos llega. ¿Ok? El diagnóstico que tiene este paciente es una arritmia sinusal respiratoria. ¿Ok? Vamos a ver el bloqueo de primer grado, el de segundo grado, la confusión de los de
tipo 1, tipo 2, que si es Wenckebach, que si no es Wenckebach, que vamos a ver el bloque completo, etcétera, algunas arritmias frecuentes. Pero esta es la principal que... ¿Okay? ¿Y por qué se lo remarco? Porque la arritmia sinusal o la arritmia respiratoria, que lo pueden encontrar, es un hallazgo normal de todos los niños. Todos los niños tienen arritmia sinusal respiratoria. En el adulto ya no lo vemos, puede verse en las mujeres, pero en los niños y niñas se ve, es normal, hasta la adolescencia. ¿Por qué está dada la arritmia sinusal cardíaca? Aumenta durante la inspiración y se hace más lenta durante la expiración. Y es por eso que vemos el trazo donde las ondas R son irregulares, donde hay más lento y luego late de forma normal. Y esto nada más es la expiración. ¿Ok? Lo pueden ver en los trazos y es normal. El problema es que la mayor parte de los aparatos donde se toma el electrocardiograma son para adultos. Muy pocos aparatos tienen el software para interpretar niños. Se tiene que poner nombre, fecha de nacimiento y algunos parámetros para el aparato para que lo interprete como tal. Entonces, si ustedes toman el electro, en el doctor Símil, en cualquier otro lado, les va a aparecer ahí en el diagnóstico arritmia sinusal, principal motivo de referencia a la consulta. Todos los particulares, pues me los pueden mandar, por supuesto. Ahí son bien recibidos. Todas las arritmias sinusales. No se crean. Pero finalmente es un hallazgo normal. ¿Ok? Me voy a llevar la lista de ustedes. Entonces, si hay alguien me manda un paciente con arritmia sinusal, pues ya veré el nombre y diré, ay, no puso atención en clase. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues bueno, el intervalo RR es diferente entre uno y otro complejo, pero mantiene la relación, es decir, hay un complejo PQRS normal. No indica ninguna patología, ni esto condiciona bloqueos, ni muerte súbita, nada. Es un hallazgo normal. Nosotros los vemos, hacemos diagnóstico de arritmia sinusal alta. No amerita ultrasonido, no amerita Holter, no amerita nada. Ni hacer otro electro a los 15 años, nada en lo absoluto. ¿Ok? Y recordar también que muchas de las veces, en este caso en particular, pues está asociada a bradicardia sinusal. El paciente tiene una frecuencia de 60 a 64 latidos por minuto. Depende por la edad, pues obviamente la frecuencia cardíaca, ya están los valores bien establecidos en percentilas. Y generalmente está dado tanto la arritmia sinusal y principalmente la bradicardia sinusal en los niños. Muchas teorías, pero bueno, se documenta que hay un aumento del tono vagal en algunos estudios. Incluso está supuesto un daño temporal del nodo sinusal. Y bueno, esta bradicardia puede estar presente en el 15% de los recién nacidos alta. Es decir, también la bradicardia sinusal puede ser normal. ¿Okay? ¿Sí? Entre los 13 y 15 años, más o menos. ¿Okay? Como en toda la medicina hay variaciones, puede haber un niño que lo tenga a los 16, pero puede haber un niño que a los 9 ya no los tenga. ¿Okay? Pero es normal. Incluso muchas de las veces se escucha y lo escuchan. Entonces, muchas de las veces que hacemos maniobras de Valsalva. Inspiración profunda y escuchamos el corazón y ahí no se escucha la arritmia. Vuelve a respirar el niño y ahí escuchamos el corazoncito. Claro, a la auscultación es más difícil y se puede confundir con extrasístoles. Y ahí es donde entra el electrocardiograma, porque el electrocardiograma pues nos dice si es un extrasístole o si es la pura arritmia sinusal respiratoria. ¿Okay? Pero más o menos es la edad. Número 2. Niño de 16 años o adolescente, previamente sano, deportista de alto rendimiento, natación, fútbol, que por cierto me voy a detener aquí un poquito, aprovechando el viaje que estamos por aquí. Todos los niños mayores de 6 años que van a hacer actividad deportiva tienen que ser vistos por un cardiólogo pediatra con un electrocardiograma. ¿Ok? Es una norma que ya está establecida en Estados Unidos y en Europa para evitar riesgo de muerte súbita. En México no está legislado. Muy probablemente
en 3 o 4 años ya vayamos a tener esta ley. Pero es una guía que ya está en Estados Unidos y en Europa. Entonces, todos los niños después de los 6 años hay que valorarlos con un electrocardiograma. ¿Quién lo hace? Nadie. Yo en la consulta nada más algunos pacientes de alto rendimiento del Club Pachuca, futbolistas, y algunos nadadores o triatlonistas del Club de Golf La Loma, los mandan. Ahora con la apertura de las múltiples empresas, llegan los pacientes y llegan hijos de alemanes, de japoneses, de estadounidenses. Doctor, vengo a revisión, me toca mi cita anual para el electrocardiograma y valoración de mi niño, porque mi niño va a hacer ejercicio en la escuela. Es una ley en Europa y en Estados Unidos. ¿Okay? Pero bueno, continuamos con el caso. Dolor precordial de 6 meses de evolución asociado a ejercicio intenso en este adolescente de 16 años. Frecuencia cardíaca de 45 en reposo. Una frecuencia respiratoria de 20, TA de 110/70. Y a la auscultación, ustedes no le escuchan nada. Todo normal. Pero le toman su electro, aunque es deportista de alto rendimiento, ya lo saben. Este sí es un electro completo. Véanlo bien, vean todas sus características. Algunas veces, y se los comento, muchas de las veces en los niños no corresponde lo que ustedes escuchan con lo que se ve en el electrocardiograma, ¿eh? Entonces, de repente pueden ver un electro. A lo mejor ustedes tienen un niño y lo escucharon con una frecuencia cardíaca de 105, pero ven un electro que tiene una frecuencia cardíaca de 80 y pueden decir, él me está presentando un electro que no es del niño. Puede ser también, por supuesto, para fines didácticos, ¿no? Pero es muy común en los niños porque hay niños que algunas veces cuando se toman el electro los dejamos en ayuno, que les den de comer al momento de hacer el estudio y se duermen. Entonces baja la frecuencia. Entonces en el electro tienen frecuencias de 80. Y los ven en el consultorio todos chillones y tienen frecuencias de 130, 140. Es bien variable, ¿eh? Entonces, recordar que la frecuencia cardíaca en los niños, no nada más en los niños, en el adulto actividad física, y si está fuera del consultorio, está brincando y jugando y hay juegos, pues va a tener una frecuencia cardíaca alta. Emociones, angustia, temor, miedo, enojo, berrinche, aumenta la frecuencia cardíaca fácilmente. ¿Okay? Sueño, pues baja. Entonces, este es el electro de adolescente. ¿Ya lo vieron bien? Y entonces ya tenemos ahí nosotros nuestro diagnóstico. ¿Qué opinas, Francisco, por allá? Por acá dice Francisco que es una bradicardia sinusal. Ok, sí, es una frecuencia baja. De hecho, si te das cuenta, frecuencia cardíaca de 45. Ponle ahí, está más baja, sí, por supuesto. ¿Por qué no es un bloqueo de primer grado, Francisco? Pues aquí se ve muy claro, ¿no? De aquí a aquí. Normalmente, ya para la edad que tiene su niño, bueno, adolescente, pues ya es casi un adulto. Y ustedes saben que el PR puede ser hasta punto 16, más o menos. Pues no es ni de punto 16, pónganle punto 16, pónganle si quieren punto 16, pero es normal. Entonces, la principal característica del bloqueo de primer grado, que tú lo dijiste la primera vez, pues es aumento del intervalo PR. Por ahí creo que hay un caso. Entonces, efectivamente, como bien dijo Francisco, es una bradicardia sinusal. Ya vimos cuáles son las causas, algunas, pero no siempre. En el niño chiquito y en el recién nacido, pues las 4 H's. Y eso lo van a encontrar en todos lados. Hipoxia, hipotermia, hipotiroidismo, incremento o hipertensión intracraneana. Les comento esto porque la bradicardia sinusal es la principal arritmia que nosotros vemos cuando nos interconsultan en un recién nacido. El niño tiene frecuencias de 85, 90. Bueno, pues puede ser normal. ¿Qué pasa? Pues es un niño que está frío. ¿Qué hay que hacer? Pues meterlo a la incubadora. Es un niño que está con algo de dificultad respiratoria y por eso tiene frecuencias bajas, pues hay que ponerle un poco de oxígeno.
Entonces, no toda bradicardia significa un problema eléctrico del corazón. Hay muchas causas que la pueden modificar. ¿Okay? No sé, por ejemplo, un prematuro extremo a 26 semanas y de repente hace convulsiones y tiene bradicardias, pues tuvo sangrado intracraneano y tuvo hipertensión intracraneana y por eso está bradicárdico. ¿Okay? Todas las ondas P preceden a un QRS con un PR constante, es la característica de la bradicardia sinusal. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en realidad, si hay algo que esté condicionando la causa, pues quitarla. ¿Okay? Quitar la causa que la originan, enfocándose primeramente a los síntomas más que al ritmo. Vamos a ver el caso clínico número 3. Un niño producto de la gesta 1, embarazo normoevolutivo con un peso de 3, 660, parto distóxico con uso de forceps, Apgar 358, Silverman Anderson 4, requirió presión positiva intermitente de 5 ciclos y aún así no respondió, requirió intubación por dificultad respiratoria. A las 8 horas de vida, frecuencia cardíaca de 65, una frecuencia respiratoria no valorable por ventilación mecánica, satura 88%, este es UTA, el gas urinario está en 0.5 mililitros por kilo por hora, está crocianótico, un sopito muy pequeñito, el hígado tiene por 4 centímetros por debajo del borde costal y los pulsos están ligeramente disminuidos. Ese electrocardiograma, ese también es completo y es del bebé del caso en particular. Véanlo bien. ¿Ya lo vieron bien? ¿Todos los datos? O a lo mejor no hay ningún dato. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Me regreso. Y me regreso al caso clínico. Recién nacido. Con esos datos y antecedentes perinatales. Con esa exploración clínica. Y ese último electrocardiograma, que le voy a dar unos 5 segunditos más para que lo vean. Bueno, ¿sí me escuchan más? Sí. ¿Alguien? ¿No? Bueno, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este electrocardiograma? Para un recién nacido, ¿cómo está? ¿Cuánto tiene más o menos? De las 10 formas que hay para sacar la frecuencia cardíaca, una de ellas que sepan ustedes. Pues más o menos, ¿no? Entre 45 y 50 es muy variable, ¿no? ¿Y cómo está esa frecuencia para un niño? Baja. ¿Alcanzan a ver ondas PES? ¿O no alcanzan a ver ondas PES? Aquí está una, ¿no? Ay, aquí. La voy a señalar por acá. Uy, pero es que está aquí en la orilla. Aquí no se ve muy claro. Pero arriba también se ven. ¿Okay? ¿Tiene bloqueos este niño? No. Pues es una bradicardia sintomática. ¿Por qué lo pongo? Porque en los recién nacidos varía mucho en base a los datos clínicos si hay repercusión o no de una bradicardia. ¿Qué datos clínicos tenía este paciente? Uno, el gasto urinario. ¿Cuánto es el gasto urinario normal en los niños? Pues de 1 a 2 más o menos.
mililitros por kilo por hora, está bajito. ¿Okay? Recuerden que los principales órganos que se afectan cuando hay daño en la función cardíaca, pues uno es el cerebro, cefalopatía, otro es el corazón, por supuesto, y tercero es el riñón. Sufre el riñón, oliguria, anuria. ¿Okay? ¿Qué otro dato clínico tiene este niño? Pues el hígado. El hígado está crecido ya. ¿Okay? Entonces es una bradicardia sintomática. Y aparte de eso, pues tiene otros datos el paciente. Por acá dicen E, es decir, asfixia perinatal y miocardiopatía hipóxico-isquémica. Sí, podría ser. La verdad es que esa es la respuesta. Ahí casi siempre, cada año que doy la plática, voy a modificarla y nunca la modifico, pero bueno. ¿Cuál es el diagnóstico de oro para la asfixia perinatal? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de asfixia perinatal? Ya vieron todo eso, ¿no? Lo de asfixia y lo de síndrome de dificultad respiratoria y neumonía. Pues es una gasometría. ¿Okay? La gasometría de cordón es el que hace el diagnóstico de asfixia perinatal. Estrictamente hablando, pues este niño no tiene gasometría, no la vieron. La realidad es que es una depresión neonatal. ¿Okay? O le pueden llamar a bajo no recuperado, yo qué sé, pero no es asfixia. Pero bueno, sí. Tiene datos de asfixia perinatal el niño y tiene datos de miocardiopatía hipóxico-isquémica. Este paciente en el electro se ven muy claros. Por lo cual, con un paciente con una bradicardia sintomática y que tiene datos de miocardiopatía hipóxico-isquémica, ¿qué le darían ustedes en el recién nacido? Este fue un caso del Ceneval. Pues si es una bradicardia sintomática y tiene datos de bajo gasto, ¿qué piensan ustedes que le pueden dar? Pues algo que le ayude al corazón, ¿no? Y de ahí viene nuevamente, bueno, pues no sé qué es la propafenona, no sé qué es la milrinona, pero sí saben que es la dobutamina, ¿no? Pues es un inotrópico, ¿no? Ok. La milrinona, ¿alguien sabe qué es? Pues también es un inotrópico. El levosimendan también es un inotrópico sensibilizador a los canales de calcio. Amiodarona, ¿le suena? Pues la amiodarona no es un inotrópico, es un antiarrítmico. Y el primo hermano de la amiodarona es la propafenona. Y como son antiarrítmicos, pues lo sacan de la respuesta. ¿Okay? Obviamente, si ustedes supieran, pero el levosimendan no está aprobado por la FDA en niños, entonces también se elimina. Y casi por lo general, cuando hay datos de bajo gasto en un paciente, pues hay que aumentar el inotropismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con dobutamina. Es el medicamento de elección. Ojo, no siempre hay. Es lo más común que ustedes pueden encontrar. ¿Okay? Pero no siempre hay. Pueden ocupar cualquier inotrópico. Casi siempre es lo más común que encuentren. Pues bueno, recordarles que la bradicardia sintomática, los valores varían. Esto es en el adulto, pero bueno, por la edad de los niños, ahí hay percentilas. Pero puede haber compromiso cardiorrespiratorio, puede haber hipotensión, acidosis, letargo, coma, cambios neurológicos y, como les decía, afección a nivel renal, oliguria, anuria, insuficiencia renal. Cuando hay daño renal importante y hay anuria o oliguria muy severa, pues el pronóstico es muy malo. Hay muchas causas, aquí son las 5 T's: toxinas, taponamientos, tensión, neumotórax, trombosis, traumas, etcétera. Y también las 5 H's: hipovolemia, hipoxia, hipoventilación, acidosis, hipercalemia, hipotermia, también hipocalcemia, por supuesto. Hay muchas causas también cardíacas, el síndrome del seno enfermo,
Raro, esto lo vemos muy frecuente en pacientes posoperados de cirugía cardíaca o en el adulto mayor cuando hay disfunción del nodo sinusal. Les comento porque muchas de las veces el electro puede dar ese diagnóstico y ni siquiera lo pensamos porque no lo vemos en niños eso. Cuando hay un bloqueo AV completo, miocardiopatía, todos esos son datos que hacen sospechar de que un paciente tenga bradicardia sintomática. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ya lo vieron ustedes. En parte, pues es el ABC, todo lo que es algún dato clínico de bradicardia sintomática, oxígeno, mejorar la contractilidad, si hay compromiso hemodinámico o no, cardiorrespiratorio, varía un poco. Ya si son datos de paro, pues ya lo vieron ustedes, los medicamentos, adrenalina, atropina, etcétera. Pero en este caso en particular, es un recién nacido que tiene antecedente de depresión neonatal o asfixia perinatal y o sufrimiento fetal agudo, que tiene una bradicardia con repercusión hemodinámica y datos de miocardiopatía hipóxico-isquémica. ¿Cómo vemos nosotros en el recién nacido los casos de miocardiopatía hipóxico-isquémica? Puede haber bradicardia, es lo más común. Generalmente hay inversión de la onda T. Normalmente, y se los comento, la onda T en los niños es negativa en B1 y B2 casi hasta la adolescencia y es por inmadurez del sistema de conducción eléctrico. Eso lo vemos en los niños, a tal grado que si ustedes toman un electro y tiene inversión de la onda T, en un adulto significa que hubo infarto o isquemia. O sea, así de diferente es. Y por eso también es que nos llegan muchos electros a la consulta con interpretaciones de adultos y los papás espantados, porque los envían también los médicos espantados. Infarto en la cara lateral por ondas T invertidas en B1, B2, son normales. ¿Ok? Aquí estamos hablando de inversión de la onda T que cuando son negativas, pues se hacen positivas en el recién nacido. ¿Ok? Puede haber alteraciones del segmento ST, ustedes ya lo saben, supra o infradesniveles del segmento ST, alteraciones o presencia de ondas Q y generalmente, en algunas ocasiones, bloqueo completo de la rama izquierda. Me voy a regresar al electro. Entonces, principalmente, pues el electro del recién nacido, una de las alteraciones, pues en el eje, ¿cómo está el eje? Pues ya está positivo, siendo que es un recién nacido y debe estar a la derecha. Entonces tiene desviación del eje a la izquierda y se ve muy, muy claro, muy fácil. Y si no lo habían percibido, pues aquí están sus supradesniveles y aquí. ¿Ok? Datos de miocardiopatía hipóxica en el recién nacido. Supradesnivel del segmento ST con bradicardia sintomática. ¿Qué otras alteraciones vemos? Hay muchos marcadores a nivel sérico, la CPK, CPKMB, que no son tan sensibles y específicas. La troponina sí es más específica con el grado del daño a nivel miocárdico. El problema es de que pues no en todos los hospitales hay troponina y es cara, arriba de 1,500 a 2,000 pesos. Entonces, si no lo tienen ustedes en su laboratorio y en su unidad hospitalaria, pues ni cómo pensarla. Y si ustedes la mandan y se tarda 3 días el resultado, pues menos tiene utilidad. ¿Okay? Pero correlaciona muy bien con el daño miocárdico la troponina. ¿Cuál es el tratamiento de la miocardiopatía hipóxico-isquémica? Pues mejorar todas las condiciones, mejorar la oxemia, administración de oxígeno. Si tiene acidosis, por corregir la acidosis. Si es un paro, pues hacer todas las maniobras de reanimación. Si hay repercusión hemodinámica, el apoyo aminérgico, dobutamina, dopamina, adrenalina, norepinefrina, algunas veces se ocupa. Algunas veces infusiones de levosimendan, les comento, la FDA no lo aprueba, pero hay muchos reportes de caso que ya lo han utilizado en varios niños. Caso clínico número 4. Producto de gesta 2, hijo de madre con lupus, eritematoso sistémico, un embarazo normoevolutivo. Se obtiene un producto vía cesárea por una cesárea previa, con un periodo intergenésico corto, con un peso de 3,500, un Apgar de 8,9 y un Silverman Anderson de 0. Nace el bebé y tiene una frecuencia cardíaca de 45, una frecuencia respiratoria de 55, 98% saturación, una TA normal. Y a la auscultación ustedes nada, el gasto urinario normal, no hay megalias, todo está normal, salvo la frecuencia cardíaca.
Entonces le toman su electro. Y ese electro es de un niño del Seguro Social, como de hace 3, 4 meses. Y con eso ya tienen ustedes su diagnóstico. Me regreso para que lo vean de nuevo. Dios mío. ¿Algún voluntario? No. En el caso del examen nacional de residencias ya hace 2 años. ¿Se lo hubieran sacado bien o se lo hubieran sacado mal? ¿O desconocen? Bueno, pues por eso está aquí. Es un bloqueo AB completo. ¿Ok? Y hay varios datos característicos de un bloqueo AB completo. ¿A qué nos referimos? Primero, bloqueo AB completo es un bloqueo AB de tercer grado. Entonces no se confundan, es lo mismo. Entonces, si encuentran tercer grado, no se andan pensando que es otra cosa, es un bloqueo completo, punto final. ¿Ok? Es la interrupción total de la conducción del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos con una respuesta ventricular lenta. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el intervalo RR, por lo general, casi siempre es regular. ¿Okay? Y el intervalo entre la P y P también es normal. Algunas veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial con disociación aurículo-ventricular, pero una de las principales características es esta, que el PP es por lo general regular a diferencia de la disociación. ¿Okay? Créanme, algunas veces es difícil, no es tan fácil. ¿Okay? Pero bueno, en este caso en particular del bloqueo AB completo, pues obviamente se pierde una relación entre las ondas P y los complejos QRS. Si ustedes ven, por aquí hay una P, por aquí hay otra onda P, por aquí hay otra, por aquí hay otra y por aquí hay otra. Voy a regresar un poco al electro. Aquí se ve más claro, aquí hay una onda P, ¿sí la ven? Es una onda P en donde pues el complejo QRS no existe para esa onda P. Aquí se ve muy bonita. Y aparte aquí hay otra onda P entre el complejo QRS y la onda T. Entonces se pierde la relación entre lo que es la P y los complejos QRS. Así lo van a ver ustedes en un bloqueo AB completo. Hay muchas cardiopatías cuando son congénitos que pueden estar asociadas, ventrículo único, transposición, CIVs, pero hay veces, como en este caso en particular del caso clínico, que no hay cardiopatía estructural. Es raro, 1 en cada 15,000 recién nacidos, y este era el dato característico clínico. Está muy asociado cuando hay lupus eritematoso sistémico materno. De hecho, incluso se hacen algunas pruebas serológicas de algunos anticuerpos anti-ROY y anti-LA en el feto que correlacionan muy bien con el desarrollo no de un bloqueo AB congénito. La mayor parte de las veces, pues obviamente si es una paciente que tiene un embarazo y tiene lupus y desde el momento del embarazo se diagnostica que tiene frecuencias cardíacas bajas, pues muy seguramente es un bloqueo AB congénito o bloqueo AB completo. ¿Okay? También hay bloqueo AB completos adquiridos. ¿Y cuál es la más frecuente? Pues los posquirúrgicos. Todos los niños que se operan en donde se pone un parche o se interrumpe o se altera la vía de conducción eléctrica, pues son susceptibles de tener un bloqueo AB congénito. Enfermedades sistémicas, distrofias musculares, neuromusculares, miotónicas, difteria, endocarditis, miocarditis, fibrolastosis, chagas, etcétera. Algunos rhabdomiomas que son tumores intracardíacos que ocupan o alteran la actividad eléctrica del corazón pueden dar también bloqueos AB completos algunas veces. ¿De qué depende el tratamiento? No, pues de cómo está el niño. Si es un paciente asintomático y está compensado, por lo general no requiere tratamiento y generalmente se da una vigilancia muy estrecha. ¿Okay? Si es un recién nacido que está muy sintomático y eso le da bradicardia asintomática, pues generalmente puede requerir apoyo aminérgico, agonistas adrenérgicos, diuréticos y algunas veces marcapasos transitorios y son candidatos a marcapasos definitivos en un futuro. Es decir, el bloqueo congénito o de tercer grado no mejora
O sea, es un bloqueo de por vida que se tiene que tratar. Entonces, generalmente puede estar o no asociadas y generalmente son candidatos a marcar pasos cardíacos transcutáneos. En este caso en particular en el niño, el problema en particular es de que, pues a ver quién le pone el marcapaso. Porque al menos aquí en San Luis Potosí no hay quien ponga marcapasos transcutáneos. Y este niño estuvo una semana en espera de que lo recibieran en Monterrey para colocar el marcapaso y se murió el niño. Y obviamente también que esté disponible el marcapaso, porque no es un marcapaso del adulto, es un aparato pequeñito, etcétera, que se coloca, tiene sus indicaciones, etcétera. Todas estas son indicaciones de marcapaso en los niños, pero principalmente, en este caso en particular, pues es un bloqueo AB de tercer grado, en mayores de 1 año que tienen frecuencias cardíacas menores de 50 o cuando hay con cardiopatías congénitas completas con frecuencias por abajo de 40, ¿no? Son muchas, no lo vean mucho, pero bueno, les comento porque son indicaciones de marcapasos definitivo en los niños que se ocupa. Okay. Caso clínico número 5 es un niño de 5 años de edad, previamente sano, 2 episodios de disnea al ejercicio, como cianosis peribucal ocasional y tos seca de predominio nocturno. No hay síncope ni otra sintomatología. Una frecuencia cardíaca de 65, una respiratoria de 20, saturando al 98%, una TA normal y la exploración física completamente normal. Se toma un electro. Este sí es del libro. ¿Qué les llama la atención? Bradicardia, una. Por aquí. ¿Tu nombre? Alma. Alma dice bloqueo AB de primer grado. ¿Cómo ve, Francisco? ¿Sí o no? Pues sí, es un electrocardiograma típico de un bloqueo AB de primer grado. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del bloqueo AB de primer grado? Acuérdense que puede ser una variante normal, lo podemos ver en el recién nacido. ¿Ok? Hasta el 30-35% en algunos holters está reportado que pueden tener un bloqueo AB de primer grado sin ningún inconveniente. Y es la prolongación anormal del intervalo PR. O sea, el PR está prolongado. ¿Cuánto? Pues arriba de 0.16 en el adolescente, punto final. ¿Okay? Y aquí se ve muy claro. Pues tienen su onda P. Uy, no, pues si los cuento, pues son bastantes, ¿no? Aquí tienen su onda P. Más o menos desde el inicio de la onda P, pues son 10 cuadritos, 10 cuadritos, 10 cuadritos, 10 cuadritos, más o menos, ¿no? ¿Okay? Entonces el PR es constante, pero está prolongado. Bloqueo AB de primer grado. ¿Ok? Hay muchas etiologías, puede estar asociadas a algunas cardiopatías, todas ellas, conducto, CIA, conexión anómala de venas pulmonares, Epstein, no siempre. Algunos medicamentos, y lo veíamos antes muy frecuente con el digital, ya no, porque ya no casi no ocupamos la digoxina, pero también causas no cardíacas, aumento del tono vagal, que lo vemos en el recién nacido y por eso puede verse de forma normal, hipotermia en niños que están con temperaturas bajas, lo podemos ver frecuentemente, y trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo problemas de potasio y de calcio. Entonces, en la evaluación de un paciente que tiene bradicardia y un bloqueo AB de primer grado, pues se tienen que tomar electrolitos. Muchas veces se corrige el problema metabólico y se acabó el problema. No requiere ningún tratamiento el bloqueo AB de primer grado, solamente el etiológico, es decir, si hay alguna causa, pues se corrige la causa. Niño menor de 8 meses de edad, sin antecedentes perinatales de importancia, les refiere que tiene fatiga o disnea a la alimentación, y por lo cual refiere a la unidad. A la exploración física, una frecuencia cardíaca de 65, y a la exploración física, pues, datos clínicos nada, no hay hiperactividad, no hay soplos, pero por la frecuencia cardíaca le toman ustedes un electro y también es un electro el libro. Y pues aquí está la flechota, ¿no? Que ya indica el diagnóstico.
¿Qué diagnóstico tiene este niño? ¿Me regreso? Ahí está el electro. Adelante. ¿Alguien? ¿Alguien que se anime? Segundo grado tipo 1. ¿Por allá? ¿Mande? Por acá dicen tipo 2. Híjole. Bueno, a ver, ¿quién dice tipo 1? Levante la mano. Tipo 2. Bueno, pues más o menos. Bueno, por eso están estos casos clínicos, porque siempre hay una confusión de cuál es tipo 1 y cuál es tipo 2. Y créanmelo, no siempre, pero casi siempre ponen esta pregunta en el examen. Y por lo tanto, casi siempre se equivocan. Entonces, recordar, es un bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, perdón, tipo 1. ¿Okay? ¿Cuáles son las características del bloqueo AB de segundo grado? Es una interrupción parcial de la conducción. ¿En dónde? En el nodo atrioventricular. ¿Okay? ¿Cuáles hay? Hay dos tipos. ¿Okay? El tipo 1 y el tipo 2. ¿Okay? El tipo 1 lo pueden encontrar también con el epónimo tipo Wenckebach. ¿Okay? Y el tipo 2 es tipo Movitz, tipo 2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que el tipo 1 hay una prolongación progresiva de la conducción en el nodo AB hasta que un latido es bloqueado y completamente y después se reinicia el ciclo. En cambio, el tipo 2 o Movitz tipo 2 es una falla brusca de la conducción atrioventricular por uno o más latidos, usualmente por debajo del nodo atrioventricular, sin estar precedidos de prolongación del PR. Traducción, porque está muy grande el rollo. Tipo 1 Wenckebach, se prolonga el PR. Es la principal característica y diferencia entre el 1 y el 2. 1 se prolonga y se ve muy claro. Segmento PR se va prolongando y de repente hay una onda P que no conduce. Me regreso. Ok. Segmento PR se va prolongando. Un poquito aquí casi no se nota, pero aquí sí se nota la diferencia, ¿no? Entre este segmento PR y este segmento PR. Y después, una onda P que no conduce. Entonces, no se les olvide bloqueo AB de segundo grado, tipo Wenckebach, o de tipo 1, PR se va prolongando hasta que no conduce. ¿Okay? Tipo 2, o Movitz tipo 2, como ustedes le quieran llamar, porque de repente no es un bloqueo y lo encuentran bloqueo tipo Wenckebach y ya se les va la onda, no saben cuál es el Wenckebach. Es el tipo 1. ¿Okay? Y el Movitz 2, pues el PR no se prolonga. Este es del libro. Es poco frecuente que lo veamos, pero el PR no se prolonga y de repente, de pura casualidad, hay una onda P que no conduce. Y después pueden conducir de forma normal. ¿Ok? El tipo 1, hay muchas causas, alteraciones presimpáticas, drogas, digital, pero generalmente lo vemos principalmente en el posoperado, de corazón, por supuesto. Principalmente cirugía de corazón abierto. No requiere tratamiento el tipo 1. Poco riesgo de progresión al tipo 2, menos del 30%. Generalmente damos seguimiento cada 6 meses, cada año. El tipo 2 es infrecuente, pero también en el recién nacido algunas alteraciones metabólicas lo pueden dar. El problema con este es que a este sí hay que tenerle miedo, al bloqueo tipo 2, o el Movitz tipo 2. ¿Por qué? Porque este sí puede progresar a un bloqueo AB completo. ¿Qué tanto riesgo? Dependiendo de las referencias que ustedes encuentren, desde el 25 hasta el 40%. A estos sí hay que darle seguimientos un poquito más estrechos. Y por supuesto pueden, si tienen bloqueo AB completo y progresan, pues el riesgo de desmayos o crisis de Stokes-Adams o muerte súbita, por supuesto. Porque si son frecuencias cardíacas bajas y dan disfunción, pues son pacientes que no toleran esa frecuencia cardíaca y se mueren.
¿Cuál es el tratamiento? Generalmente no hay tratamiento, me refiero médico, es un control muy cuidadoso del tipo 2. Si progresa o presenta síntomas, pues hay que dar marcapaso. Se coloca un marcapaso definitivo, a la edad que fuese necesario. Caso clínico número 7. Masculino de 14 años, previamente sano. Tiene historia de 30 minutos con palpitaciones de inicio brusco. Estaba jugando al fútbol de portero. Niega dolor precordial y únicamente algo de opresión al respirar. A la frecuencia cardíaca de 220, frecuencia respiratoria de 42, saturando 95%. Poco hiperactivo el corazón, pero no le encuentran ni soplos ni ruidos anormales, no hay hepatomegalia y los pulsos están normales. Le toman ese electro del libro también. Y con eso, pues ustedes tienen la sospecha de la taquiarritmia más frecuente del niño, que es, bueno, obviamente la no normal, la taquicardia supraventricular. ¿Ok? Ojalá y todo fuera así. No es así. La mayor parte de los casos son difíciles de hacer el diagnóstico porque la taquicardia supraventricular no está continua todo el tiempo. Pueden tener periodos cortos de 10, 15 segunditos, de 20, 30 minutitos. Los niños toleran muy bien la taquicardia supraventricular. Entre más chiquito está el niño, más la tolera. Entre más grande esté el paciente, o nosotros ya que somos adultos, ya no la toleramos tan fácil. Taquicardia, datos de bajo gasto, etc. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de las veces se hace un electro, es normal, se hace un holter, es normal, se hace otro holter, puede haber algún evento ahí, en el tercer holter lo diagnosticamos, o el niño llega a urgencias con la taquicardia supraventricular. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento de elección para este caso en particular de la taquicardia supraventricular? Y también es otro punto que me interesa que a ustedes les quede claro. Porque ya tenemos uno de los casos. La arritmia más frecuente y fácil, la arritmia sinusial respiratoria, que es normal. La diferencia entre los bloqueos, 1 se prolonga, 2 no se prolonga, así de fácil. La taquiarritmia más frecuente no sinusal, la taquicardia supraventricular, el tratamiento. ¿Qué opinan? ¿Algún voluntario? Hermano por allá, Francisco. Adenosina, dice Francisco. ¿Alguien más? Bueno, el tratamiento de elección para este caso en particular sí es la adenosina. ¿De qué va a depender el tratamiento de una taquicardia supraventricular? Y es un concepto que ustedes deben tener muy claro y que casi siempre existe confusión del estado clínico del paciente. Si hay repercusión hemodinámica o no. Si es un paciente que llega hipotenso, chocado, con datos de bajo gasto, se puede intentar la adenosina, pero el tratamiento de elección es la cardioversión. ¿Ok? Si es un niño estable, la adenosina. ¿Ok? Las guías están ahí de la ACLS, así viene. ¿Ok? La realidad en los niños pequeñitos es diferente. En niños menores de 1 año, la gran parte de ellos responde muy bien a la adenosina, hasta un 85-90%. Casi siempre intentamos primero la adenosina. Créanme, pocos niños hemos cardiovertido, niños chiquitos, es muy raro que los hayamos cardiovertido, salen muy bien con la adenosina. Pero, ajá. Las maniobras vagales en los niños no están indicadas. En el adulto sí están. En el niño no sirven. O sea, no sirven. El porcentaje de remisión con una maniobra vagal en el recién nacido menores de 5 años, pues es menos del 10-15%. No las brincamos casi siempre. La adenosina, por supuesto. ¿Okay? Si el niño ya te lo ponen, está pálido, se le palpan los pulsos, tiene hepatomegalia, dejó de orinar, se desmayó, yo qué sé, cualquier dato de bajo gasto es cardioversión, por supuesto. ¿Okay? Y le toman un electrocardiograma de 12 derivaciones a este paciente. ¿Qué edad tenía? Que ya no me acuerdo. Se me fue. 14 años.
Bueno, este no es de un niño de 14 años, es de una niña de 16 años, pero bueno, es muy similar. Que por cierto, a esta la detectamos después de 2 electros y después de 4 Holters, llegó al consultorio con taquicardia. Le tomó un electro y hicimos el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Después le hicimos el diagnóstico con ese electro de 12 derivaciones. ¿Qué les llama la atención? Un PR corto, muy bien. ¿Qué otra observación les llama la atención por ahí? El QRS ensanchado. Sí, un poquito ensanchado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Una qué? ¿Un empastamiento dónde? Ajá. Onda delta. Ok. Bueno, pues ya con eso ya tienen el diagnóstico ustedes. Es una paciente que tenía un Wolff-Parkinson-White. Okay. Siempre cuando tengan un niño con taquicardia supraventricular hay que descartar una vía anómala. Y la más frecuente, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y el diagnóstico lo hacemos por electrocardiograma. Digo, ya más adelante se hace un estudio electrofisiológico, lo que quieran, pero el diagnóstico lo hacemos por un electrocardiograma. Y el tratamiento de preventivo para arritmias supraventriculares en el Wolff-Parkinson-White, ustedes ya saben cuál es. Y también venía la pregunta del examen nacional de residencias. De hecho, venían muchos. No. Bueno, se le habían sacado bien una y la otra mal. Son beta bloqueadores, no se les olvide. Los beta bloqueadores es el tratamiento preventivo de arritmias supraventriculares en este síndrome. El que ustedes quieran, Porque de repente les pueden poner la betalol y si es el único, pues es el abetalol. Si encuentran el atenolol, es el atenolol. Si es el metoprolol, es el metoprolol. Si es el propanolol, es el... Todo lo que termine en lol es un beta bloqueador. ¿Ok? Para que ustedes... Sí, por allá. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Muy bien. No comas ansias, ahorita viene. Creo que sí, no me acuerdo, pero bueno, ahorita te digo. Ajá. Mira, el único que está aprobado en la FDA en los niños menores de 10 años es el propanolol. ¿Ok? Tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Las principales desventajas es que no es selectivo, entonces tienes más efectos secundarios y es de una corta vida de acción media. Entonces se tiene que dar mínimo 2 o 3 veces al día. Entonces a partir de 10 años ya la FDA aprueba el atenolol o el metoprolol, que tienen un porcentaje muy similar de control, pero tienen la ventaja que son más selectivos, tienen menos efectos secundarios y lo puedes dar una vez al día. Entonces en un niño o en cualquier niño o en el adulto, pues entre menos chochos al día y entre menos chochos días, pues mejor. Es mejor apego al tratamiento. Pero sí, efectivamente, en los niños menores de 6 a 10 años, el propanolol es el indicado. No está excluido el dejar los demás, pero sí de hecho no hay unas dosis específicas, pero el propanolol es el más utilizado y el indicado. ¿Okay? Nuevamente, de la taquicardia, inestabilidad hemodinámica, acuérdense, taquipnea, pulso débil, pobre perfusión, cambia el tratamiento, ya no es la adenosina. ¿Ok? Y en todo lo que es paciente con taquicardia, que creo que ya vieron las taquicardias ventriculares, pues siempre hay que evaluar el QRS. Si es QRS normal o estrecho, pues no hay de dos. O es una taquicardia sinusal o es una taquicardia supraventricular. Algunas veces no es tan difícil, no es tan fácil, Porque, pues ahí tiene el electro. Ojalá y todas las taquicardias supraventriculares. Muchas veces se confunde con una taquicardia sinusal. Algunas veces las taquicardias supraventriculares tienen ondas PES. Pueden estar invertidas, pueden estar bifásicas, pueden ser intermitentes, pueden ser de diferente morfología. Entonces, no es tan sencillo. Algunas veces se da prueba terapéutica y algunas veces se quita con adenosina y asumimos que es una taquicardia supraventricular. ¿Okay? Si es una taquicardia sinusal y le ponen adenosina, no le va a pasar nada tampoco. Digo, si hace un cortocircuito y hace un bloqueo, el riesgo también de que haya un bloqueo existe, pero es muy bajo.
pero no le va a pasar nada a la taquicardia sinusal si ustedes le administran la adenosina. El problema de la adenosina es que no es fácil de encontrarla. Muchos hospitales no la tienen. ¿Okay? Entonces, las dos posibilidades ahí están. Muchas causas de taquicardia sinusal, no nada más de la supraventricular. Siempre hay que tratar las causas reversibles. Este es el electro típico de una taquicardia supraventricular. Si ustedes se dan cuenta, apenas si se alcanza a observar un empastamiento aquí en la onda T, y esta es una onda P. Está escondida en la onda T. Aquí se ve muy fácilmente. De este otro lado. Por ejemplo, aquí está una onda P que está en la onda T, aquí y aquí. ¿Okay? No es tan fácil, ¿eh? Y de hecho, hay que saber utilizar el electro, porque el electro tiene doble velocidad, triple velocidad, doble voltaje, etcétera. Y si no sabe alguien moverle, pues es más fácil hacer el diagnóstico, justamente, ¿no? Por allá, ¿cómo te llamas? Alejandra. Comía ansias. Entonces ya lo dijimos, la taquicardia supraventricular es la taquiarritmia más frecuente. Se puede asociar hasta en un 20-30% con el Wolff-Parkinson-White, de acuerdo a la literatura. Algunas referencias hasta el 40%. Algunos defectos cardíacos. Y pues bueno, algunas alteraciones también congénitas lo pueden presentar. ¿Cuáles son las características del Wolff-Parkinson-White? Bueno, recordarles que es el síndrome de preexcitación más común y está dado por una vía accesoria, principalmente a través del ventrículo derecho. Algunas veces está en el músculo auricular, el anillo fibroso aurículo-ventricular. Para eso se hace un estudio electrofisiológico y se identifica cuál es el origen y dónde se trata. Punto final. No me voy a adelantar mucho. Hay otras cosas que pueden dar y pueden estar asociadas al Wolff-Parkinson-White. Puede haber una anomalía de Epstein. El Epstein se asocia muy frecuentemente a este síndrome y a taquicardias supraventriculares. Entonces, por eso también en la evaluación de una arritmia, algunas veces es necesario hacer un ecocardiograma. Prolapsos mitrales también se asocian. Miocardiopatías hipertróficas, muchas de las veces del tipo familiar. Y las principales características que Alejandra nos pedía, que aquí la tenemos y lo identificamos, es un PR corto, ya lo dijeron por acá. Entonces, la onda P está bien pegadita al complejo QRS. Creo que se ve hasta más claro en el ejemplo. Una onda delta que generalmente la vemos en el complejo QRS en B5 y B6, algunas veces más en D2. Es un empastamiento, que aquí no se alcanza a ver muy bien, que representa fusión de la activación ventricular. Me parece que hay otra diapositiva, si no mal recuerdo. Se ve más claro en esta. Entonces, PR corto, nuevamente, pegadito. El QRS está ensanchado, ya lo habían dicho, descrito allá atrás. Y este es el empastamiento de B5 y B6. No sé si lo alcanzan a ver. Como una muesca. Algunas veces no es tan fácil. Aquí está bien pronunciado, ¿eh? En otros es mucho menos evidente. Me regreso al electrocardiograma inicial. Entonces aquí es mucho más evidente el PR corto. Si ustedes cuentan, apenas está terminando la onda P y ya salió el complejo QRS. ¿Ok? El QRS ligeramente ensanchado y pues el empastamiento no se ve tan claro aquí, pero está en B5 y B6 principalmente. Claro, en el otro está mucho más evidente en el ejemplo que está aquí enumerado. Me lo voy a poner de nuevo aquí. Aquí está. De acuerdo a ciertas características, no me voy a meter mucho, pero hay diferentes tipos del síndrome y lo podemos hacer el diagnóstico de acuerdo a la localización de la vía accesoria. Entonces el electro es fundamental y nos da un parámetro muy importante. Ya dijimos el tratamiento. La estimulación vagal está descrito en el adulto, en los niños no lo ocupamos, por supuesto. ¿Okay? La adenosina, esta es la dosis, 0.1 miligramos por kilo y se repite, se duplica la dosis. Recordarles que la adenosina tiene una media muy corta, 1.5 segundos. Tiene estos efectos, es de muy corta duración. En los niños, lo más importante es canalizar una vía que está lo más cercana al corazón. Entonces, obviamente no se van a esperar a ponerle un catéter. Para empezar, pues hay que llamarle cirujano, o si alguien lo sabe, pues qué bueno que lo sepa poner. Pero si no va a tiene una taquicardia supraventricular, pues le coloco un catéter y se lo pongo directo y que quede central. No. Entonces se tiene que colocar lo más cerca posible. Un caso del Seguro Social, que fui a verlo y tenía 2 días con taquicardia y que no había remitido a la medicina, lo habían canalizado en el pie. Tenía 2 días con la taquicardia.
Entonces, lo toleró muy bien. ¿Cómo? Pues obviamente se canaliza en el cuello, en la axila, lo más cercano. Los niños más grandes en la vena cubital es más que suficiente, ¿eh? Es muy grande y llega muy rápido. Y se administra con la técnica de 2 jeringas, una llave de 3 vías, en una se pone solución fisiológica, en otro el medicamento. Y se aplica la técnica del doble flush, primero el medicamento y de inmediato la solución fisiológica para que llegue. Respuesta bien alta, arriba del 85-90%. Entonces, ojalá y pudiesen estar monitorizados todos, porque la idea es esa, que estén monitorizados cuando administran el medicamento. El riesgo, sí se pueden bloquear los niños, ¿eh? O sea, pueden tener bloqueos AB de segundo grado o hasta bloqueos completos con la adenosina. Sí tiene sus riesgos. Bajos, por abajo del 7%, pero hay el riesgo justamente de bloquear a un niño por la adenosina. Tampoco es de, vamos a poner la adenosina. Sí, cuando está indicado, sí, por supuesto. Si el niño está inestable hemodinámicamente, la cardioversión es el tratamiento indicado. 0.5 a 1 joules por kilo y se puede duplicar la dosis. Recordar nuevamente, en el paciente con taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica, cardioversión es el tratamiento. Y la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación que la utilizan para taquicardias ventriculares, pues es esta, pues que el monitor o con el que se da lo que es la descarga, tiene un monitor que nos permite dar la descarga en este periodo. Porque si ustedes dan una descarga en este periodo vulnerable, si no le ponen el famoso sync o sincronizado para la descarga, caen aquí y es un paciente que hace fibrilación ventricular. Entonces, y eso por supuesto, pues ya es una arritmia maligna y requiere otro tipo de tratamiento. Entonces hay que saber cómo dar la cardioversión. No es tan fácil porque de repente usted dice, tiene una cardioversión y tiene una inestabilidad hemodinámica, tiene patomegalia, no ha respondido a adenosina. Oh, sorpresa, entonces va uno, vamos a cardiovertirlo. Y el niño pesa 2,500. Entonces va uno bien feliz a ver el desfibrilador. Y oh, sorpresa, las paletas están enormes. Las paletas pediátricas no le quedan. ¿Cómo le hace uno? Uno por adelante, otro por atrás. Rarísimo, no responde. Algunas veces tenemos que utilizar el tratamiento médico. Digo, algunas veces si tuviéramos las paletas neonatales sería otro caso, pero pocas veces hay hospitales, unidades que las cuentan. Y más aún si es un neonato de 1 kilo. O sea, si es un neonato de 1 kilo que tiene una taquicardia supraventricular, ya le pusiste adenosina, ya tiene amiodarona en infusión, ya tiene flecainamida, no responde. No tienes nada para cardiovertirlo. ¿Qué haces? Pues intentas con tratamiento medicamento, con medicamentos. Que no hay muchos, por cierto, porque son de importación. Entonces, no se les olvide sincronizar porque es cardioversión, no desfibrilación. ¿Okay? Otros medicamentos, amiodarona, procainamida, también se pueden utilizar a diferentes dosis. Antes teníamos la propafenona intravenosa, esa era buenísima. Ya no hay. La retiraron del mercado la intravenosa, solamente está vía oral. Y pues bueno, nos quedamos con un poco arsenal, ¿no? Este es el último caso clínico, rápido, 8 años de edad, mareo, dolor precordial, sin palpitaciones, asintomático. Y lo escuchan arrítmico nada más. Unas lesiones hipocrómicas en el antebrazo derecho, que es más que nada distractivo o distractor. Y le toman ese electrocardiograma. En realidad no es un electro, es una parte de un estudio electrofisiológico. ¿Qué les llama la atención? ¿O qué tiene? Extrasístoles. Muy bien. Son extrasístoles ventriculares. ¿Okay? Es muy común. Casi la mitad de los pacientes la podemos tener de forma aislada. Y no significa muchas de las veces que requieran algún tratamiento. ¿Okay? Algunas veces puede estar asociada a arritmias supraventriculares y por supuesto que en adultos, cuando hay infartos, no es nada bueno que tengan extrasístoles. ¿Por qué? Porque conllevan a un aumento muy importante en la mortalidad en pacientes infartados en adultos. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? Pues uno, de la extrasístole ventricular, ahí hay un error, ventricular es ventricular. El QRS es ensanchado, es de alto voltaje, más alto que el
voltaje del QRS normal. Son QRS aberrantes que por lo general no están precedidos de onda P. Si son mixtos, pueden estar precedidos de onda P. La polaridad de la onda T es opuesta al QRS. ¿Qué significa esto? Que si la onda T es positiva, por lo general la onda T en la extrasístole es negativa y por lo general hay pausa compensatoria. ¿Okay? Estas son las características de la extrasístole ventricular. Y por supuesto, pueden estar aisladas, pueden ser en parejas, pueden ser taquicardias si son 3 o más, puede haber bigeminismo, es decir, uno sí, uno no. Trigeminismo, que significan 2 latidos y un extrasístole, cuadrigeminismo, etc. De acuerdo a la edad, hay algunos parámetros, algunos cálculos que se hacen en total, por hora, y algunas veces requieren tratamiento, no, pero en la mayor parte de los niños son frecuentes y son indicadores de buen pronóstico si son aisladas, si son poco frecuentes, de acuerdo al Holter, monomórficas, es decir, que no tengan diferente morfología. La mayor parte de las veces hacemos pruebas de esfuerzo. Cuando hay una prueba de esfuerzo desaparecen con el ejercicio. Generalmente son corazones sanos, se hace un ecocardiograma normal, no hay dilatación de cavidades izquierdas, ni disfunción cardíaca, ni desencadenan taquiarritmias graves. ¿Okay? Muy raro que demos tratamiento de las extrasístoles en los niños. Muchos nos llegan con tratamientos por cardiólogos de adultos. Es diferente el extrasístole de un adulto al de un niño. Es muy inusual. Solamente lo dejamos cuando son muy sintomáticas, me refiero a que el niño adolescente refiere las palpitaciones por las extrasístoles, le es incómodo para llevar una vida normal. Si hay datos de disfunción cardíaca o dilatación de cavidades izquierdas, o si desencadenan algunas hasta otras taquiarritmias, como arritmias supraventriculares. Y nada más.